Hola amigos, rápidamente y sin hacer mucho preámbulo, continúo con esta historia. Darwin volvió a Inglaterra en 1836 y después de ver a su familia, Charlie inmediatamente visita ¿a quién creen? Por supuesto, al reverendo Henslow, el cual para entonces ya se había encargado de convertir a Charlie en toda una celebridad entre algunos científicos, comunicándoles las observaciones geológicas que su discípulo hizo durante el viaje. Pero resulta que la realidad era otra. Miren, se dice que Darwin tenía nociones de geología, disección de invertebrados marinos y sobre todo de botánica y entomología. Nociones que aprendió porque le gustaba asistir de manera voluntaria a clases extra. ¿Con quién creen? Con el reverendo Henslow. O sea, no le gustaba estudiar, pero sí le gustaba reunirse con el padre después de clases. Ok, vamos a suponer que en este caso sí le interesaba lo que el padre le enseñaba. Pero entonces, ¿por qué la gran colección de plancton y diferentes especímenes que reunió en este viaje eran con la idea de que después alguien que sí fuera especialista en la materia pudieran estudiarlos correctamente? ¿Qué pasó ahí? ¿Acaso el científico importante no sabía hacer su trabajo? ¿Qué fue entonces lo que aprendió en esas clases extra con su amigo el reverendo Henslow? Nadie lo sabe. En realidad, Charlie no era experto en ninguna disciplina científica y debido a su falta de conocimiento en la materia, el reverendo le recomienda que buscara a verdaderos naturistas para que le hicieran el trabajo de catalogar esas colecciones de especies que trajo de ese viaje. Y Henslow se encargaría de catalogar los especímenes botánicos. Entonces, entre el reverendo y el padre de Charlie, consiguieron patrocinio de inversionistas y expertos que ayudaran a su hijo a hacer su trabajo. En fin, después de su famoso viaje, pasaron 22 años en los que se la pasa descansando, dedicándole tiempo a la sociedad, escribiendo más sobre las observaciones que hizo durante el famoso viaje. Se casa con su prima Emma, escribe libros sobre geología y dedica un tiempo a escribir sobre su teoría evolutiva. Pero no lo tomó muy en serio y dejó este trabajo pendiente. Y según la historia, para sorpresa de todos ustedes, mis estimados oyentes, todos estos años de de trabajo sirvieron para convertirlo en un verdadero naturista. Y como era miembro de la Royal Society, le dieron un premio por un trabajito que había hecho sobre un tipo de crustáceo llamado percebe y cosas así. Llega el año de 1858 y sucede que alguien más ya había escrito la misma teoría de la evolución por selección natural. Exactamente la misma en la que Darwin estaba trabajando y aún no había terminado. Esto lo hizo el naturista Alfred Russel Wallace. ¿Cómo es esto posible? Esto pasó porque los dos habían leído el ensayo sobre el principio de la población de Thomas Malthus, que también era miembro de la Royal Society, y de aquí obtuvieron la inspiración necesaria para realizar el mismo trabajo. ¡Qué par de científicos tan originales! Ahora, ¿qué tiene que ver este ensayo sobre población con el tema de la evolución? Este tal Malthus, un clérigo eclesiástico anglicano, sostenía que como la población crece más rápido que la producción de alimentos en el mundo, se producen momentos de crisis de subsistencia que se pueden resolver gracias a la generación por parte de los gobiernos de hambrunas, guerras y epidemias para disminuir la población de pobres. Claro, los ricos, la élite, no son afectados por estas crisis, pues ellos tienen todos los recursos a su disposición y según él son los que al final sobreviven. Pero los métodos para el control del tamaño de la población propuestos por este imbécil era someter a los más pobres, a los menos adaptados como él les llamaba, como ya dije, a las hambrunas, genocidios, etc. Simplemente desaparecerlos para que no estorben. Vean nada más qué clase de gente tan estúpida es tomada como inspiración por nuestro bendito dios de la ciencia, Charles Darwin. Bueno, la cuestión es que inmediatamente y con toda preocupación Darwin acudió a su padre para que le resolviera este problema, ya que si los dos publicaban el mismo trabajo, o peor,
Si su ahora contrincante lo hacía primero, podrían señalarlo de haberse copiado el trabajo de Russell Wallace. Entonces, rápidamente, el padre de Darwin usó sus influencias recurriendo a contactos y amigos importantes, los cuales se dedicaron a cuestionar y criticar el trabajo de Wallace para desacreditarlo, para que no estorbara, y lo obligaron a que se hiciera a un lado. ¿Cómo es esto posible si los dos habían hecho el mismo trabajo? ¿Por qué uno era válido y el otro no? Como podemos ver, Darwin necesitó de estos procedimientos para quedarse con el mérito. Y por fin, después de este incidente, Charlie se dejó de tonterías y en 13 meses y 10 días terminó su trabajo sobre la evolución. Imagínense, en tan solo poco más de 13 meses hizo lo que no había hecho en 22 años. Hasta que en 1859 por fin publica el libro llamado El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, el Espíritu Santo, el Niño Jesús, la gracia de Dios, la Virgen y todos los santos. Amén. Un largo título que es casi la enunciación de su tesis y que suele abreviarse como El origen de las especies. Lo raro es que en este libro no se explica el origen de ninguna especie. El libro fue un éxito. Causó polémica, se dieron debates sobre el tema, todo muy bonito, pero resulta que Charlie no se sentía capaz de defender, entre comillas, su propia teoría, por lo que no participaba en estos debates y mejor decidió esconderse durante los siguientes 12 años para evitar ataques y cuestionamientos y dejar que sus defensores debatieran por él. Él mejor se dedicó a escribir un libro llamado El origen del hombre y la selección en relación al sexo, argumentando que el hombre había aparecido sobre la Tierra por medios exclusivamente naturales. ¿Cómo lo argumentó? Pues claro, inventando más teorías. Nada que esté confirmado aún, pero ustedes no se preocupen. Darwin ya lo dijo. Digo, se los aclaro porque no vaya a ser que a alguien se le ocurra pensar que fuimos creación Anunnaki o extraterrestres o algo así de loco y descabellado. Ok. Pero, ¿qué es lo que dice esta famosa teoría evolutiva? Miren, cada quien puede visitar Wikimierda o el sitio de su preferencia para ver cada detalle sobre esta teoría, o mejor aún, pueden leer el libro del origen de las especies, que está muy interesante, pero no se los voy a leer porque esto no es un audiolibro. Pero sucede que Darwin, el cual apoyaba la idea de que la humanidad como especie y todos los primates tienen sus orígenes en algún ser desconocido del cual no se tiene ningún dato, pero que le llaman ancestro común, y no solo eso. Esto incluye que mucho tiempo atrás todo empezó con la aparición de un microorganismo, el cual por causas aún desconocidas tomó vida y decidió evolucionar, y en su largo viaje de millones de años, en algún momento, una de las tantas especies que se formaron en este fantástico viaje fue precisamente ese ancestro común, al cual hoy en día no podemos llamarle mono porque ahora resulta que los defensores de Darwin dicen que la teoría de la evolución nunca dice que el ser humano provenga del mono, sino de este tal ancestro común. Ok, no le llamaré mono, no se exciten, pero lo que sí dice es que a partir de este ser tuvo lugar la aparición de todos los primates, o sea, todas las clases de monos que existen, logrando sobrevivir en el tiempo las que han podido adaptarse a su medio, pero extrañamente sin evolucionar ninguna de ellas en otra especie diferente, pues todos estos primates siguen siendo monos, excepto una muy especial que, a diferencia de los demás, poco a poco fue tomando la forma y características de lo que hoy conocemos como un ser humano. Por alguna extraña razón, la naturaleza decidió que esta variedad de primate sería la única que evolucionara en otra más avanzada e inteligente, y puso todo su esfuerzo solo en ella para que alcanzara el nivel más alto de habilidad y capacidad mental, al grado de que el ser humano se posicionara en la cúspide de la vida inteligente en el universo. Bueno, excepto los reggaetoneros, traperos y otros más. Pero esto debe haber tomado millones de años. En todo este tiempo, ¿qué pasó con las demás? ¿Por qué todos los primates siguen siendo monos? La respuesta que ahora justifica el hecho de que no solo los monos siguen siendo monos
sino el clásico cuestionamiento de por qué los tiburones, mosquitos y cocodrilos tampoco han evolucionado en millones de años, es que según los defensores de esta teoría, esas especies y muchas otras más llegaron a un punto en su evolución que se estabilizaron. O sea, todas se estabilizaron menos el ser humano, porque todavía se está especulando que el ser humano va a seguir evolucionando y vamos a terminar convertidos en grises y salen blogs por ahí, páginas donde dicen que los grises son seres humanos del futuro y no sé qué tantas pendejadas. Bueno, la cuestión es que suponen que no vemos cambio en las especies, aparte del argumento de los millones de años. Es porque han llegado a un punto de estabilidad tal que ya no necesitan evolucionar más, y que los cambios que se llevan a cabo en ellos son tan mínimos e imperceptibles que ya no se notan, aún así haya pasado tal cantidad de tiempo. Pero al estilo de los dogmáticos, ya sea religiosos o científicos, las explicaciones de todo lo que no tiene respuesta se puede remediar con otra teoría que tampoco esté comprobada científicamente, pero eso no importa, ya que eso es suficiente siempre y cuando les parezca lógica, razonable, cumpla con la función de defender sus ideas y sobre todo, la más importante, que la población lo crea. Así es como se debe dar a conocer la verdad de las cosas. El mismo Darwin reconoció que no sabía cómo es que sus especulaciones, que ni siquiera estaban comprobadas científicamente, habían llegado a ser consideradas como ciertas por los científicos, aclarando y separándose a sí mismo de la comunidad científica. Entonces, ¿cómo es posible que una teoría como esta, basada en otra que nada tiene que ver, y basada también en las especulaciones de otros evolucionistas anteriores a él, hasta el día de hoy increíblemente se considera como un hecho científico sólido, un dogma indiscutible de la ciencia moderna, algo escrito por un señor que no tenía ni idea de lo que estaba diciendo y que además ni siquiera pudo defender, y que incluso en todo este tiempo no solo no se ha comprobado, el sistema ha tratado de imponerla a base de muchos fraudes, los cuales tarde o temprano han sido descubiertos, y todo esto está explicado en el video que les dejo en la descripción. No dejen de verlo. Y bueno, hasta aquí dejo esta segunda parte. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Bye.